¿Desde cuándo creen que hablamos de suicidio? Desde que la tasa de suicidio subió. Gracias, Elis. Desde que subió la tasa de suicidios. Supongo que cuando hubo una cantidad de casos suficientes para poder juntar la sintomatología y estandarizarlo como una enfermedad. Ya, muy bien. Ya, caliente, caliente. Antonio, un favor, ¿crees que me puedes ayudar presentando el Canva? Que mi laptop, ay, se me quedó Uy, horrible. a ver, déjame ver, ¿ya? Un ratito. Dale, dale. A ver, en lo que Antonio va viendo. Ya, a ver, va por ahí. Bueno, Elis indicó cuando sube la tasa de suicidios, Antonio cuando hay una cantidad suficiente como para ser censada. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Desde cuándo creen que hablamos de suicidio? ¿O desde qué época? No sé. ¿Será reciente? ¿Será antiguo? Mm, Sí, tal. Sí, en lo personal considero que este tema se ha hablado desde siempre. Sin embargo, en las épocas que han estado, digamos, la existencia del mundo, se ha visto de diferente manera, ¿no? Y también depende del contexto, porque, por ejemplo, en la época de los samuráis, creo, como que había el suicidio, pero de manera llamada de como el harakiri, ¿no? Que se mataban por el tema Creo de que, que- ah, Dale, dale, sigue. ajá, no que, algo así, ajá, de ese tipo, ajá, que se mataban por el tema de que no se consideraban dignos al no proteger a su, digamos, al comandante, algo así. No soy muy enterado de eso, pero ajá. Y también el tema de Harakiri, ajá. Harakiri, y bueno, no, durante los contextos de cada cultura, digamos, unos lo ven como un acto cobarde, otros lo ven como un acto valiente, digamos, ¿no? Y eso también bastante depende del país, porque no es lo mismo la percepción del suicidio en Perú que en la de Japón, por ejemplo, o en la cultura de Asia en general, ¿no? Y así. Ujú. Excelente. Muy bien, chicos. Gracias. Dale a la siguiente, por favor, Carita. Muy bien, chicos. He visto que tienen buenas perspectivas y se han ido acercando. Ahora dale a la siguiente. Esa pregunta ya la realicé. Ok, ¿y por qué les pregunto esto, chicos? Y como muy bien en un momento mencionó Antonio también, en sí el suicidio, pues, de una u otra forma ha sido hablado desde antes, ¿no? O bueno, en realidad la muerte como tal se ha hecho referencia desde que existe la misma vida y eso pues desde hace épocas. Pero como sabemos en el nivel de la ciencia, siempre el tema de recopilar la información va a ser bastante importante. Y como también había mencionado ya Elis, pues en el momento en el que, digamos, se da una tasa significativa, y también como mencionó Antonio, ya se va a ir sospechando de que hay algo más detrás, ¿no? De que no es una simple muerte, etcétera. O digamos, ¿cuándo es que se distingue entre una muerte y un suicidio, ¿no? Porque las personas mueren todo el tiempo, pero ¿en qué momento dijeron, espérate, esto es una muerte no usual, ¿no? Esta persona quiso morirse, etcétera. Entonces, de manera general y de manera rápida, también a nivel histórico, pues, y la clásica, ¿no? Vamos a ir al ambiente clásico, que es la Grecia antigua, donde ya los filósofos de por sí hablaban del suicidio y como algunos recordarán también de la academia, el famoso episodio en el que Sócrates, pues, se suicida tomando la cicuta. Él es uno de los referentes, tal vez los más conocidos, ¿no? En el que prefirió morir antes de renunciar a su verdad, ¿no? Y en un inicio, lógicamente, fue acusado. Y desde la perspectiva de Sócrates, pues una vida en la que no se filosofara y no se permitiera pensar, pues no merecía ser vivida, ¿no? Además de que recordemos que en la Grecia no usaban el término suicidio como tal, pero sí estaba y era considerada ilícita, estaba prohibida la,
bueno, matarse básicamente, ¿no? O terminar uno mismo con la vida. En contraparte, Platón sí apoyaba bastante este ilícito en cuanto a la muerte, ¿no? Porque básicamente se ceñía en el que si uno se terminaba con su vida, pues interfería con los designios, ya sea por los oráculos o los dioses. Y ya desde otra perspectiva, y otro suicida también en nuestra historia griega, tenemos a Séneca. Para los que no lo saben, Séneca se suicidó cortándose las venas tanto de los brazos y las piernas en una bañera. Y lo curioso de él fue de que esto lo hizo en presencia de sus discípulos, quienes pues hasta sus últimos días, hasta sus últimos momentos de vida, lo estuvieron escuchando, ¿no? Y Séneca pues seguía hablando con ellos hasta que ya exhaló. Y bueno, él coincidía bastante con la perspectiva de Sócrates, donde, y una frase que es bastante curiosa del libro que les voy a pasar al final, en la que el sabio debe vivir cuando debe y no cuando puede. En tal sentido, se va a ver también una contrastación con el tema de vivir en tanto sea justo y también con digamos, la visión similar que tenía Hegesias, que es uno de los filósofos poco conocidos de la Grecia antigua, pero de que en su época pues lo llamaban eh, peitanatos, que quiere decir el que induce a la muerte, ¿no? Básicamente lo acusaban también a él de inducir a sus pupilos a realizar el suicidio. ¿Pero por qué? Básicamente, si recordarán, también estaba entre las escuelas la hedónica, ¿no? Que aspiraba siempre a lo que era el placer, etcétera. Pero Hegios decía de que pues el placer en una vida no es posible, siendo el hombre de por sí estar más plagado de penas y el cuerpo mismo está destinado a ir careciendo conforme pasa el tiempo. Así que una búsqueda de felicidad prolongada pues va a ser básicamente frustrante. En tal sentido, pues él apelaba de cierto modo a la muerte como una forma de sopesando entre una vida que está plagada de penurias, pues es mejor darle un fin con la vida, ¿no? Ya desde esa época se hablaba del tema de terminar con la muerte. Dale la siguiente, Kiarita. Pero hasta ese momento todavía no se ha concretado el término de suicidio como tal, ojo. Ya en la etapa medieval, bueno, como sabemos, la iglesia ha estado en contra ya desde las escrituras, pues no apela al suicidio, ¿no? Y bastante similar a lo fundamentado por Platón, es porque esta básicamente contradice los designios divinos, ¿no? Y bueno, ya que recordarán también a San Agustín y Santo Tomás, quienes concuerdan efectivamente, ¿no? De que atentar contra la vida es atentar contra la divinidad, además de atentar contra tu prójimo. Pero cuando ya pasamos a la edad moderna, pues va a haber muchos pensadores que también van a de nuevo contraponerse a esta idea más eclesiástica. Entre ellas, pues hay tres resaltados, ¿no? De ahí tal vez a alguno les suena de la Academia de Filosofía, no lo sé. Entre unos tenemos a Schopenhauer, quien pues básicamente niega el apostulado por la iglesia y dice de que básicamente la voluntad del suicida no atenta contra Dios, ya que el suicida no te está negando la vida, sino, perdón, no te está negando la voluntad de vivir, sino la vida misma, porque esta está plagada de sufrimientos. Además de que, pues, es a causa de este sufrimiento que la voluntad de vivir del suicida, pues, se va a ver apocopada, ¿no? Y lógicamente va a optar por otras medidas. Entonces, por lo tal, se debería de eximir de la culpa. Y por otro lado, Montesquieu, que esta es una frase y un mito bastante conocido que hasta la actualidad lo reafirmamos, ¿no? De que no necesariamente las personas que tienen algún trastorno mental pues van a ser los que se van a suicidar. Si bien es cierto va a haber cierta premorbilidad, ya desde esa época estamos hablando de que pues él planteaba, ¿no? De que si bien lo que va a inducir a una persona a morir va a ser ya sea un tema de desorden físico o a nivel emocional, más no necesariamente mental. Y finalmente, pues Durkheim, que va bastante conectado a lo que mencionó Ítalo en un momento, de que va a ver que hay ciertos condicionantes sociales que van a impulsar a las personas. Y como dijo muy bien Ítalo, en algunas culturas, pues el suicidio va a ser de cierta forma aceptado, como en el caso de se me fue, del harakiri, como mencionó en la cultura japonesa, ¿no? O también los kamikazes, igual en la guerra de Japón, donde era pues morirse por una causa. Estos
entre comillas, heroicos o nobles actos van a estar dentro del suicidio llamado altruista, ya que pues básicamente, claro, están dentro de la cultura japonesa, va a estar dentro del suicidio altruista, ¿no? Porque va a ser, entre comillas, por un fin mayor o se va a justificar de cierta forma por la sociedad. En otros puntos tenemos el suicida egoísta, que visto desde un punto en el que la persona ya se va abstrayendo tanto o se va alejando tanto de su círculo social o del entorno en realidad en general, donde pues se siente desconectado de esto, ¿no? Y el anómico, que hace referencia al libre de normas, ¿no? El que va a ser transgresor, digamos, una norma fundamental, como hemos visto desde la antigua Grecia, estaba el no quitarte la vida a ti mismo. Y también va a ser en el tema, pues, no solo de atentar contra ti, sino también contra otras personas, ¿no? Pero va a ser esta persona por ser transgresora de ciertas normas que lógicamente te atan de cierta forma a la vida, ¿no? Y finalmente, pues, el suicida fatalista, que va a ser más en un sentido como tal la persona sufriente, constante, que también es un clásico panorama que se pone cuando hablamos de suicidio, ¿no? La persona que está sufriendo, que está bastante condoliente, esta va a ser la fatalista, que se da, llega a esos puntos básicamente por el entorno, ¿no? Dale a la siguiente, Kiarita. Hasta ahí hemos visto una perspectiva general y también recordar de que como tal ya se está sospechando y como muy bien dijeron, ya se va viendo cierta atisbo sobre lo que es el suicidio, sobre la posibilidad de que una persona pues sea jefa de bueno, controle de cierta forma su vida, lo que Hegel también mencionaba, ¿no? De que ya es responsabilidad de la propia persona el cómo dirige su vida, entonces pues no debería ser causa de culpa. Y ya posteriormente, cuando hablamos de suicidiología, que ya va a ser como tal la ciencia que estudia el suicidio, ya para la edad moderna, así como tal, ya se configura la palabra suicidio, ¿no? Por desde Durkheim, que es uno de los sociólogos que es bastante conocido en el tema del suicidio, ya suicidiología como tal, vamos a tener al padre de la suicidiología, a Scheidman, en el cual este caso va a ser curioso, porque él lo descubre como un recado. Pasa que Scheidman trabajaba en un hospital pues para veteranos de guerra, donde le encomendaron a él la tarea de encontrar entregar las cartas a la viuda de uno de los soldados que se había muerto, ¿no? Durante su estancia en el hospital. Entonces él buscó, no encontró la carta, así que le mandaron al depósito a buscar la carta. Había varios papeles, lógicamente, era un almacén bastante prolongado. Y él se dio con la sorpresa de que buscando entre varios documentos, la persona que la que buscaba no era la única persona que había escrito una carta, sino que habían varios testimonios similares, entre los que lógicamente se trataba de otros, bueno, ya veteranos que habían fallecido, ¿no? Y que, bueno, en su momento pues nadie se preocupó por entregarle la carta a los deudos. Y ya en esa búsqueda él se dio cuenta de cierto patrón dentro de la búsqueda normal, ¿no? Que estaba haciendo, leyendo varias cartas. Y se dio cuenta de que había cierto grado de intencionalidad en el tema de acabar con su vida, ¿no? Hasta ese momento, pues, Scheidman y el resto del hospital, pues, no les llamaba más la atención de que alguien muriera dentro, ¿no? Y dijeron, ya estaba abuelito, estaba mal, ¿no? Hasta ahí no les saltó mucho las alarmas, hasta que ya fue leyendo el contenido. Y algo curioso que vio Scheidman es que dentro de las cartas, de cierta forma, que tenían un tono de despedirse de la persona, estaba el hecho de que no recalcaba tanto digamos, el pedir perdón o el hacer algunas peticiones más, sino que era más el tema de recados simples, ¿no? O cosas que los deudos habían dejado pendientes y que básicamente era lo que se buscaba entregar a las personas que habían fallecido. Es entonces que junto con Norman Ferberow se asocian y empiezan a darle más cuerpo a estas teorías, ¿no? Encontraron en total más de 700 cartas. Entonces es cuando empiezan a esquematizar ciertas circunstancias. Dale a la siguiente carita. Ya posteriormente vamos a ver también las 10 características que encontraron entre estas 10 cartas, entre otros estudios que hicieron. Bueno, y lógicamente ya una vez que vieron esta predominancia y esta gran problemática,
de que no era que las personas simplemente se morían porque sí, sino que había cierta intencionalidad, es que empiezan ellos a trabajar para prevenirla, ¿no? Y como ven, pues ahí en términos generales están algunas de las fundaciones o algunos de los actos que ellos realizaron justamente en miras a prevenir el suicidio. Además de que, como ven, hay ciertas, las primeras fundaciones que se dieron a nivel de América, ¿no? Para prevenir justamente este tema y para estudiarlo más, es cuando en 1987 ya se da el reconocimiento por la Asociación Americana. Dale la siguiente, Carita. Además de que, no sé si tengas el positivo o falta uno más. Ya. Además de que ya con ello, pues también por reconocimiento de la ONU, ya se proclama el 10 de septiembre como Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Esto justamente a raíz de la asociación que habían formado anteriormente Fairbarrow, en, bueno, en coordinación con Sherrington, y ya es donde se da mayor predominancia a lo que es el tema del suicidio. Dale la siguiente. Ujú, la siguiente. Bueno, eso es en el 2003 y ya se toma lógicamente como un problema de salud pública. Entonces, ya desde este momento, ya se da un concepto como tal al suicidio, ¿no? Anteriormente, si bien hemos visto, era más un tema de por qué la gente quisiera morir. Ya con Sherrington ya le da un concepto propio del cual lógicamente tiene ciertas variaciones que se han venido ya manejando. Entonces, viéndolo por partes, el concepto que le da es uno, el acto consciente de autoaniquilación, ya que pues él ve de que las personas que intentaron suicidarse, incluso desde los primeros escritos que él vio, ¿no? Como les dije, el origen de cómo él descubrió todo esto, vio que tenían completamente conciencia de que se iban dejando a su esposa, a sus hijos, etcétera, de cosas, y eran conscientes de su entorno. Además de que pues se entiende como un malestar mm, pluridimensional, ya que no solamente es en el campo físico como inicialmente se pensaba, ¿no? Como les mencioné en el caso de Montesquieu, sino que también había otros factores, llámense sociales, emocionales, y actualmente pues se enfatiza bastante lo que es el dolor emocional y el dolor psicológico, ¿no? Además de que esto es percibido como una solución para la persona porque no ven ninguna otra escapatoria más. Y bueno, los sociólogos, como ya habíamos mencionado anteriormente, Durkheim, han demostrado pues que esta tasa de suicidios van a ir aumentando de acuerdo a ciertos problemas álgidos en la sociedad, ¿no? Llámense guerras, hambrunas, etcétera, de cosas, o crisis sanitarias, también como se vio, digamos, en la COVID-19 se volvió a resaltar ello, ¿no? Que se incrementaron bastante las tasas de suicidio, como mencionó Ellis, principalmente en jóvenes en este caso. Además de que pues ya a nivel del psicoanálisis, posteriormente vamos a ver qué postula su teoría, pero se va a ver más como una ira introyectada en la persona, ¿no? Que lógicamente es autodestructiva. Ujú. Y ya. Además, bueno, hasta ese momento él pensaba de que ningún método tiene la respuesta eh, completa para el suicidio y ya esto contrasta bastante con los antiguos teóricos que hemos visto, sobre todo con Séneca, quien pues básicamente mencionaba de que no tiene mucho sentido por qué preocuparse por la muerte, ya que al final todos vamos a morir, sino era el más preocuparse el cómo se va a morir, ¿no? Y compartiendo esa similitud, Feynman pues básicamente mencionaba de que no había una cura completa para el suicidio, ya que de cierta forma es parte de nuestra vida, ¿no? Lógicamente, por nuestro trabajo de psicólogo, siempre vamos a ver la perspectiva de cómo lidiar con esto, ¿no? Y bueno, ya dale la siguiente. Ya. Ok, chicos, para pasar al siguiente punto, vamos a ver este videito y ya de ahí hago las preguntas. Dale, dale. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños felices, te deseamos a ti.
Está bien, ahorita no puedo hablar. Estoy en mi casa. Hablamos mañana. Felices aquí.
¿Puedo pasar? Estoy ocupado. ¿Qué haces? ¿Qué quieres? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estoy bien. Hoy no, Andrés. No estás bien. Bien. No estás bien. No estás bien. Sí, estoy bien. Miguel. No estás bien. Sí, estoy bien. No estás bien. Sí, estoy 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 bien. Estoy bien. Un video hace ver a una gran perspectiva lo que puede estar pasando una persona cuando ya tiene cierta intención de suicidarse. Entonces, a partir de ello, chicos, ¿qué características creen que se pueda presentar en una persona que ha considerado el suicidio como opción? Sí, te lo. Bien, probablemente porque en lo personal conocí gente que eh, lo ha pensado o ha intentado y me ha contado su experiencia. Es que por lo general se ha perdido esa motivación que tenían antes, ¿no? Una motivación, digamos, real por lo que le gustaba, ya sea por una cosa que practicaba como deporte, música o algo así. Eso lo perdía y digamos, eh, sí que se le consultaba mucho, digamos, un tema de eso mismo, pues, de por qué se perdió esa motivación o por qué se ven decaídos, como que lo intentaban negar, ¿no? Como se ve en el video también, se negaba mucho eso de que está bien o que según él está bien, pero no era así, ¿no? Que no está bien. Y pues menos mal que aún conservo esas amistades, ¿no? Y nada, ¿no? Estoy con eso feliz, ¿no? Tranquilo. Pero sí es algo fuerte, ¿no? El tema de ese del suicidio. Y así, ¿no? Ujú. Muchas gracias, Ítalo. Sí. Como menciona Ítalo, está el tema de eh, desmotivación, de sentirse pues solo y excluido de los demás, ¿no? De cierta forma desconectado de la vida. ¿Algo más que desean añadir, chicos? ¿Algo más que hayan notado por ahí? Bueno, también el tema de redes de contacto, red de apoyo, perdón, que es bastante importante. Sí, John. Claro, y justamente con lo que mencionas estaría el aislamiento, ¿no? El aislamiento, y también creo que en el video se observa como cierta supresión en el sentido de que la persona no expresa ese malestar que siente, ¿no? O esa desmotivación. Muy
Alexander. Bueno, a palabras que he escuchado de personas que me han dicho que han pasado por un evento tipo, bueno, donde intentaron, ya sabes eso, es que pues no encontraban una solución real o posible a lo que les estaba sucediendo y decían, no hay futuro, o no hay forma de arreglarlo, no hay forma de mejorar, etcétera. Y esas cosas más o menos son las que dicen. Y también, lógicamente, este aislamiento. Muy bien, Alexander. Sí, esa es una de las características también. Yajira. Desesperanza también, como pone aquí ahorita. Dale ya. Yo creo que mucho el hecho de estar solos en su zona de confort tal vez y que en ese momento van a influir bastantes factores. El hecho de tal vez ignorarlo puede ser que sí suceda eso del suicidio, tal vez estar insistiendo, tal vez no lo haga. La última partecita, ya generalmente escuché bien la parte de estar insistiendo. Como no, va a influir mucho el hecho qué factores influyen. O bueno, que me han comentado, a veces personas que cuando tal vez tú vas insistiendo y eso, como que ya encuentran un motivo por continuar en la vida, ¿no? Pero hay otras personas que se lo llevan al, no, les doy lástima y lo asocian con otra cosa. Gracias, Yajira. Sí, de eso también es un lado el bastante el cómo respondemos ante dichas palabras, ¿no? De que me quiero morir, no, estás llamando la atención, no, o bueno, lo más clásico es escuchar, ¿no? Bueno, sí lo vamos a ver si es que alcanza el tiempo para el bonus de cómo abordarlo. Dale la siguiente, carita. Ok, como ya he mencionado algunas de las características que son, estas fueron planteadas desde Scheidman, recordemos, desde el padre de la sociología, y están varias de las que ya han mencionado, chicos. Bueno, entre la primera está pues es vista como una solución, por ahí que ya es el clásico conocido, ¿no? Que lógicamente es una de las opciones que la persona ve más viable y también no es porque sea su única opción, sino porque es la única que le queda. De cierta forma siente que lo ha intentado todo. Además de que lógicamente esto es visto más como un cese del sufrimiento intenso que está teniendo la persona. La tercera, pues siempre vas a ver un dolor psicológico de por medio, que como ya les había mencionado anteriormente, ya se descarta la idea de que solamente sea por un tema físico, sino que también va a haber una gran pesadumbre a nivel psicológico, entendiéndose que sean tanto a nivel emocional, social, a nivel de capacidades cognitivas incluso. El cuarto, pues, siempre va a haber bueno, va a estar motivado básicamente por una amplia gama de necesidades psicológicas insatisfechas, ¿no? Bueno, lógicamente entre ellas puede estar el tema del afecto, como ya mencionaron, el tema de tener a alguien cerca, ¿no? El tema de que alguien les esté insistiendo. Por otro lado, también la desesperanza, como muy bien mencionó Kiarita. Entendamos la desesperanza como desesperanza. Recordando de que esperanza pues es el optimismo que tenemos a que las cosas a futuro van a mejorar. En el caso de la persona con intención suicida y deseo suicida, etc., con el patrón suicida, está el tema de que va a perder esto, ¿no? No va a ver el futuro como propicio, es más, no se va a proyectar en un futuro y lógicamente va a ver que a futuro pues las cosas en lugar de mejorar simplemente van a empeorar. Como sexto pues está el constante estado de ambivalencia de la persona, no caer en el mito de que la persona que se quiere suicidar solamente piensa en muerte, sino que va a haber siempre esta ambivalencia, de lo cual es normal para cualquier persona, la pulsión de vida, ¿no? Que le decía Freud, o bueno, la necesidad de vida, que es hasta cierto punto incentivo, pero hasta el último de sus días, pues la persona siempre va a tener esta ambivalencia o la duda, digamos, de cometerlo, ¿no? No es que sea del todo un acto eh, que sea principalmente voluntario, ¿no? Bueno, en este caso que es más asociado también al suicidio trágico, como lo hemos visto en el caso de Durkheim. El otro es el estado de constricción, lo que John creo que mencionó,
como el tema de que es la única alternativa que ha visto la persona, ¿no? Por eso es porque ponen por lo general la imagen de túnel, porque es como que es la única esperanza que ve la persona y no ve más alternativas. Esto puede estar movido ahí por algunas percepciones cognitivas que lo vamos a ir viendo posteriormente en una de las teorías. Y la acción de escape, que bueno, es una alternativa, ¿no? Y lógicamente una evasión al dolor. Además de que, si bien en el video pareciera, ¿no? De que la persona por no hablarlo o no expresarlo, no hay una actitud comunicativa. En el librito que estaba revisando para esto y que me gusta bastante, que se llama Conducta Suicida, se va a hablar de conducta suicida como tal, porque no necesariamente la conducta va a ser verbalizada, sino de que puede haber otros indicadores que están evidenciando que justamente la persona pues tiene esta intencionalidad, ¿no? Además de que esta intencionalidad, por lo menos en los casos en los que se encuentran, siempre en algún momento se ha mencionado a alguien del entorno, ¿no? Ya sea familiares, amigos o algún personal de salud, etcétera, ¿no? Siempre hay un tema de pedir ayuda. Algunos lo hacen de manera directa, ¿no? Como me quiero matar, no sé qué hacer. Y otros de cierta forma como de qué pasaría si me muero o he estado pensando tal o cual cosa. No necesariamente lo dicen directamente. Y la décima, pues, como ya lo había mencionado anteriormente desde el concepto inicial que se dio, va a haber siempre la conciencia de vida. Por eso es que cuando una persona les dice me quiero suicidar, etcétera, y la mayoría de las personas creen que mencionándole no, pero mira, tienes una hija, tienes una carrera por delante, tienes un futuro prometedor, eres joven, puedes hacer muchas cosas, piensan que le van a motivar a la persona a seguir, pero no es al contrario, porque la persona ya sabe de que tiene todas esas cosas, sabe que va a dejar a su hija en orfandad, que va a dejar a sus familiares con pena. Él es consciente, sabe de la realidad, ¿no? No está eximido de esto, por lo cual el decirle esto lo único que va a hacer es invalidar y no va a ser de mucha ayuda. Dale a la siguiente. Lo que sí a veces utilizan es el tema de... no, tampoco, resulta invalidante, ¿no? Pero algunos como que de cierta forma lo aferran a su figura de... a su factor protector. Ok, respecto a las teorías del suicidio, van a haber 5 principalmente, que también están en el libro en el que les mencioné. Y estas 5 van a ser de cierta forma las más completas porque las abordan desde distintas perspectivas. Dale a la siguiente, carita. En primera instancia, pues vamos a tener las cognitivas. A ver, dale a la siguiente. A ver, ya. En primera instancia, bueno, y como base de muchas teorías psicológicas, recordarán la psicodinámica, ¿no? Que en un inicio básicamente les mencioné que estaba relacionado al instinto de Thanatos introyectado, que como recordemos es pues la pulsión de muerte y destrucción de una persona, la cual, si bien digamos en el caso de las personas agresivas, va a haber una proyección hacia afuera, lo cual en algunos casos también el suicidio, ojo, que se puede traducir como arranques de ira, arranques de cólera. Además de que, pues, bueno, perdón, esta se va a encontrar básicamente en la búsqueda de cierta muerte, ¿no? Y si bien es cierto que toma ciertos patrones filosóficos y mitológicos, va a tener de cierta forma asidero con las otras teorías que se van a ir planteando y que lógicamente la tomaron de sustento, como en el caso de la teoría según Linehan. En el caso desde Linehan y recordando su teoría también, que es la del DBT, ella se va a centrar más en una perspectiva de sufrimiento cognitivo a nivel emocional, ambiental, ¿no? Que va por ahí también bastante matizado con la de Durkheim. En esta vamos a encontrar 4 características. Que, bueno, uno, que va a ser una conducta aprendida. Recordemos que en el caso de Linehan, pues lo vio desde una perspectiva más de las personas con TLP, donde sus conductas van a estar siendo instauradas no necesariamente del intento suicida, sino desde ya las autolesiones que pueda tener la persona, pues van a ser ciertas conductas que se han ido instalando y que le han ido funcionando a la persona a lo largo de su vida, ¿no? Por otro lado, pues la muerte como solución al sufrimiento, que ya está entre una de las características que hemos visto anteriormente.
y lógicamente producto de la desregulación emocional. Esto por la población foco que ella estudia, ojo, ¿no? Y que muchas veces también se asocia el tema del suicidio, que incluso dentro de la teoría entre los suicidios fallidos están los emocionales, porque no median mucho en la efectividad del suicidio, digamos, ¿no? Y que más lo hacen como un impulso y ya de por sí, con el simple hecho de hacerlo así no logran el cometido de llegar a suicidarse, ya logran el tema, aunque va a sonar feo, pero sí logran el tema de estar en el foco, llamar la atención y que su entorno de todos modos le preste atención. Lógicamente este no va a ser el objetivo inicial de la persona, pero de alguna forma lo va descubriendo. Y por otro lado, pues la vinculación al estatus económico, que va a estar bastante relacionado a ciertos factores sociales, ya como lo mencionaba Linehan, de las dificultades, ¿no? Lógicamente, si una persona está pues, mejor posicionada a nivel económico, va a tener la posibilidad de ir resolviendo ciertas necesidades en las que no va a ser lo mismo que tenga ideación suicida, pues una persona de escasos recursos, en las que aparte de ello, pues tiene que ver la alimentación del día a día, tiene que ver tal vez a familiares enfermos que están a su cuidado, etcétera, de cosas, y el ambiente va a ser mucho más conflictivo. Dale a la siguiente, Kiara. Ok. Por otro lado, tenemos la teoría de la separación de Robert Ferdman. En esta también va a estar bastante ligada a lo que ya había planteado anteriormente Freud, donde habla de cierta despersonalización en la persona. Como verán, bueno, y de manera gráfica también el self y anti-self, ¿no? El self recordándolo como yo, o la persona como tal, ¿no? Donde es la persona tal cual, ¿no? Con sus propios rasgos, características, etcétera, etcétera. Y el anti-self, pues va a ser esta contrapersonalidad que niega a su propio yo, que va a estar en contra o incluso donde va a estar bastante relacionado ya con Beck, con el tema de ideas derrotistas, ¿no? La idea de magnificantes, tal vez, de sobredimensionar los errores que la persona cometa. Y ya a nivel de Beck, que es uno de los más conocidos, creo que actualmente, desde la teoría cognitiva, donde va a plantear de que el suicidio va a ser producto de un conjunto de cogniciones, mmm, de distorsiones cognitivas, ¿no? En particular, Beck plantea bueno, la tríada depresiva de Beck son 3 puntos, ¿no? El yo, el presente y el futuro. No, perdón, yo, el entorno y el futuro, donde el yo pues va a estar básicamente en las percepciones de hay abstracción o foco negativo, donde la persona va a resaltar bastante pues los aspectos negativos de sí misma. En cuanto al futuro, como ya se había visto anteriormente, la desesperanza, donde va a haber el tema poco probable o también las conclusiones apresuradas, digamos, donde la persona de por sí ya va a dar por perdido ciertos aspectos y el entorno de por sí que la persona lo va a pues transmitir bueno, desde ahí puede ser la culpabilidad, con el tema de autoculpabilizarse hasta de lo que está fuera de su locus de control. Las etiquetas globales, que básicamente en este caso va a referirse a todo como negativo, ¿no? Dejando de lado, lógicamente, el tema de los aspectos positivos que pueda tener. La personalización, donde va a pensar que todo lo malo que le sucede a su entorno o, digamos, ¿no? Su jefe pues amplía el horario de trabajo, va a pensar que es porque él no hizo a tiempo sus metas, etcétera, de cosas, y va a atribuirse todo a él. La magnificación de efectos negativos y minimización de efectos positivos, ¿no? Si logró algo va a decir, no, pues es algo de al azar, no me va a volver a pasar. Y la sobregeneralización ya de por un acontecimiento que le haya resultado de manera negativa, pues va a pensar de que todas las veces que intente algo nuevo, igual va a fracasar, no lo va a intentar, ¿no? Y la abstracción selectiva, que en este caso pues va solamente a seleccionar lo que son los aspectos negativos de cada situación que le haya tocado vivir, ¿no? Dale a la siguiente, Kiara. Y ya la quinta teoría, que es la de Kelly y sus constructos personales. Esta, de cierta forma, al hablar de constructos, vamos a hablar de esquemas principales, ¿no? Que principalmente son en 2 puntos, que va a ser tanto hacia el futuro y hacia el presente.
Desde el futuro, bueno, como ya había mencionado varias veces, el tema de no ver el optimismo hacia y hacia el presente y hacia sí mismo, el sentirse prescindible, donde la persona pues ha perdido básicamente el rumbo, por ahí como lo mencionaron en un inicio, me parece que Ellis, el tema de que la persona pues se desconecta de su entorno, ya no se siente útil, o Ítalo también que mencionó que la persona va perdiendo ese interés por lo que antes le resultaba curioso, ¿no? Ahí están las referencias y al final de la presentación igual están las completas las citas en las que están. Dale a la siguiente carita. Creo que sí va a alcanzar espacio por uno. Ah, ya. Y el otro tema que tal vez les llamó la atención es, ¿saben qué es autopsia psicológica? En algún momento lo han escuchado, les suena, que por ahí sé que la mayoría tal vez ha marcado porque les llamó la atención el término. ¿Qué creen que es autopsia psicológica? ¿O a qué les suena más o menos? Sí, Alexander, dale. No sé la verdad lo que es autopsia psicológica, pero podría ser algo como tipo desmenuzar la mente de una persona que tiene como este arquetipo de intentar suicidarse o de pensamiento de suicidio. Ya, caliente, caliente, muy caliente. Está bien, Alexander, sí, se acerca bastante. Dale a la siguiente carita. Lo que mencionó Alexander se aproxima bastante a lo que es autopsia psicológica. Y sí, en efecto, no es de la persona que necesariamente tenga esta idea, sino de la persona como tal que ya se ha muerto. Por eso, bueno, creo que autopsia le sonará más a lo que es medicina, ¿no? Cuando ya está pues el cadáver, diseccionan, ¿no? Y ven la causa de muerte. En este caso va a ser lo mismo, pero a nivel psicológico. Ya una vez que la persona pues como tal ha muerto, la idea es ver el qué pasó antes de su muerte, por qué murió, qué lo llevó a esta muerte. No siempre está ligada a lo que va a ser suicidio, lógicamente, pero es lo que muchas veces van a relacionar con el reconstruir la escena del crimen, analizar, etcétera, etcétera. Si este término, si bien es cierto, no es muy utilizado, pero como tal la técnica se usa bastante, bueno, en otros países, acá es muy poco, creo yo, porque no muchos ven desde el lado psicológico tal vez, pero sí más desde el lado reconstructivo, ¿no? Y tal como dice la definición, pues ya es de manera póstuma, donde se van viendo ciertos elementos principales respecto a la persona que ha fallecido, ¿no? Además de que pues las razones que le han llevado al suicidio. Eh, y lógicamente esto desde una perspectiva psicológica. Pero bueno, se preguntarán de que es bastante complicado pues meterse en la mente de una persona que ya murió, por lo menos cuando está vivo pues podemos hablar con el paciente y entender cómo es esta persona, pero cuando ya está en mejor vida pues no hay muchas formas de contactar con esta persona, ¿no? Si bien cierta autopsia psicológica principalmente va dirigido a buscar las causas del suicidio, pero lógicamente en esta investigación no siempre les va a llevar al suicidio, ¿no? Dale a la siguiente. Ahora, en este caso de la autopsia psicológica, mmm, que va a estar constituida igual por 10 pasos, no es usado, no es muy usado del todo, porque no hay muchas personas especialistas en el tema, y otro porque de por sí pues se demanda bastante tiempo y bastante energía del personal. Bueno, número 1, está el tema de conocer cómo era esta persona en vida, ¿no? Ir reconstruyendo e ir planteando lo que nos podría llevar más o menos a la hipótesis del por qué esta persona se ha suicidado, iniciando por esta serie de pasos. Bueno, lógicamente primero está la entrevista a las personas que lo conocieron en vida. Después está la revisión a nivel tanto médico, policial, no sé si es que tenía algún problema legal, algún problema médico tal vez, etcétera, de cosas. Y ya lógicamente después con el tema de consultorías policiales, por el mismo tema de que este es más un campo forense que clínicamente como tal. Después está también el revisar los lugares en los que la persona pues pasaba bastante tiempo, ¿no? Incluso es más ir tomando sus rutinas como tal.
¿no? Por eso es que se habla de evaluar el estilo de vida, porque ya literalmente el investigador, aparte de ir a los lugares, pues va reconstruyendo las rutinas. Digamos, si el occiso pues se levantaba a tal hora, iba, desayunaba en su casa, después iba a la universidad, después se movilizaba, después, yo qué sé, iba al trabajo, etcétera, de cosas. Y ya lógicamente con la base de que tiene de las entrevistas, del tema médico, etcétera, etcétera, ya el investigador en este caso pues va reconstruyendo cuál era la rutina, literalmente tiene que repetir esta rutina, tiene que meterse en el papel de la persona, también analizar las notas póstumas, si las hubiera, que es por lo general, ¿no? Y es aquí cuando, en el punto 6 donde muchos van a distinguir básicamente de cuándo fue una muerte hasta cierto punto incidental y un suicidio como tal, ¿no? Porque lógicamente una persona que se muere por accidente difícilmente estaría dejando una carta de despedida, un apunte póstumo. Ya después en las 7 está pues la entrevista de nuevo con los colegas, amigos, para ir más o menos, a partir de ya esta exploración dentro de las rutinas, dentro de del esquema de la persona, pues lógicamente va a querer una reentrevista para ver hasta qué punto sus sospechas pueden ser corroboradas, no ir armando otros aspectos que antes no los había tenido en cuenta, etcétera. Ya una vez que tiene el panorama general de la rutina de la persona, pues ya se van a ir viendo los eventos más próximos a la muerte, ¿no? ¿Qué pasó ese mismo día? ¿Qué pasó el día anterior a ese o el día anterior a ese? Para ir reconstruyendo más o menos los posibles detonantes o que les llaman también precipitantes en el caso de los actos suicidas. Y bueno, ya de ahí también revisión del historial, tanto de que si la persona ya haya tenido pues un registro con algún psicólogo o también hasta el punto 8 digamos que está todo recopilado lógicamente, ¿no? La persona va tomando nota, va tomando apuntes, y en el punto 9 se da una revisión general de lo que se ha llegado, y ya en el punto 10 se va a ir en entrevista a personas más conocidas, tanto en el punto 1 como en el punto 7. Y en el punto 10 son entrevistas, pero estas se van a ir haciendo más, ¿cómo decirlo? Más cercanas a la persona. En el punto 1, pues se puede entrevistar, digamos, al personal de servicio, al jefe de la persona, a tal vez si no, docentes, bueno, no docentes, yo que sé, el jefe de la cafetería donde la persona normalmente iba a desayunar o iba a almorzar, ¿no? Etcétera, el entorno en general. Ya en la parte 10, pues se va a ir indagando, digamos, un poco más entre el entorno que relativamente comparte más tiempo con la persona, no llámense amigos, colegas, pareja, etcétera. Y ya en el punto 10 como tal, pues ya se va a ir al eje central a las personas que están vinculadas mucho más cercanas, no llámense padres, hermanos cercanos, amigos bastante cercanos o amigos íntimos que haya podido tener la persona. Y ya al final de estos 10 pasos, pues lógicamente, igual que cualquier proceso, ya se saca una conclusión y un armado, ¿no? De las posibles razones que hayan llevado a la persona para suicidarse. Como mencionaba, esto normalmente no se hace en Perú, por lo menos. Uno, por el desgaste que implica en la persona y que tiene que ser una persona bastante entrenada, porque recordemos que se van a meter en una rutina de una persona que se ha suicidado, así que va a ser bastante absorbente, aparte de que necesita de mucho financiamiento. Y otro desde la perspectiva de que pues no muchos le ven la utilidad al saber esta reconstrucción, ¿no? Como tal, a nivel investigativo sí puede servir, porque se puede conocer, digamos, con mayor precisión los efectos exactos de que llevan a una persona a cometer ciertas actitudes, ciertas conductas, ¿no? Dale la siguiente, Kerita. Dale la siguiente, se la... Ay, no te preocupes. Ay, sí alcanzó tiempo para el bonus. Listo, chicos. A ver, como mencioné, si alcanzaba tiempo estaba el bonus de abordaje. Dale a la siguiente, pasamos rápidamente. Creo que estaba un videito. Ya, este video es corto, 3 minutos creo.
Imagínate que estás conversando con un grupo de amigos en una fiesta y de pronto sale un tema del cual nos da pena hablar, como hablar del suicidio. Hay personas a las que les produce incomodidad, les hace enrojecer las mejillas y prefieren levantarse, lo quieren evitar. Pero es importante enfrentarlo, aunque nos dé miedo pensar que más bien vamos a impulsar a alguien a quitarse la vida o que no sabríamos cómo acompañarle a superarlo. ¿Por qué es importante hablar? Solamente en el 2018 se registraron casi 400 suicidios en Costa Rica. Es más de una muerte al día. Lo que muy poca gente sabe es que el suicidio se puede prevenir y podemos ayudar rompiendo el silencio. Para eso, hay que saber que el deseo de quitarse la vida no tiene una sola razón. Existen gotas que derraman el vaso y se convierten en detonantes. A estas se les llama crisis. Es una situación que sobrepasa la capacidad de la persona de manejar un problema y ahí siente que toda su vida no tiene sentido y que no va a mejorar. Hay momentos personales, de trabajo o familiares que pueden provocar una crisis. Hay un deseo de detener el dolor y la muerte se presenta como la única alternativa. Es algo de locos, depresivos. ¿Todos los que se quieren quitar la vida tienen una enfermedad mental? No. Una crisis nos puede atacar en cualquier momento. Le puede pasar a gente cercana. ¿Te puede pasar a vos? Según investigaciones de la Universidad de Costa Rica, para prevenir el suicidio es importante hacer vínculos con personas que apreciemos, con lugares donde estemos cómodos y situaciones en que nos guste estar. Estas son redes que se tejen y si son fuertes, en momentos de crisis nos pueden sostener. Hay señales de alerta que nos pueden permitir saber si alguien está pensando en el suicidio. Cambios fuertes en los hábitos es una señal, como querer estar encerrado siempre cuando es alguien sociable, o más bien querer irse de fiesta todos los días siendo alguien tranquilo. O decir frases como, yo quisiera dormir y no levantarme jamás, quisiera ir a un lugar lejos y no volver nunca. Si tenemos sospecha de que alguien tiene intenciones suicidas, debemos tomar valor y tener el coraje de preguntar si está bien. Hay que hablar y abordarle directamente. ¿Has pensado en hacerte daño a vos mismo? ¿Pensás a veces en quitarte la vida? Son formas de provocar una conversación al respecto. Y aquí empieza nuestra labor más importante, escuchar. Esa escucha debe acompañar, hacer sentir a esa persona que nos interesa lo que tiene que decir y ayudarle a buscar alternativas. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos ir? Si yo señalo, juzgo o regaño, la otra persona se va a sentir mal y no vamos a ayudarle. Si después de conversar con nuestro familiar, amigo o amiga, pensamos que podría intentar suicidarse pronto, ¿qué hacer? Hay que ir de forma urgente al servicio de salud más cercano. No debemos dejar a esa persona sola hasta que pueda obtener ayuda profesional. Todo anuncio de intención suicida debe ser tomado en serio, que no sea más tabú. Hablarle a alguien y darle la oportunidad de hablar es una oportunidad de prevención. Listo, chicos. Como habrán visto este videito, ya no hay problema, lo puedes pasar por el chat del WhatsApp, pero aquí no, ya, listo, chicos. En este videito, como se darán cuenta, pues hay varios indicadores generales de qué hacer en el caso de suicidio y algunas indicaciones de cómo detectarlo de cierta forma, ¿no? Si es que hay cierto riesgo de suicidio. Y ya pregunto para ustedes, ¿qué harían si una persona pues les dice que quiere intentar suicidarse o que lo está pensando? ¿Le dirían? Sí, Eli. Bueno, es que decía como, bueno, yo ya he tenido experiencias con amigos que sí me mencionaron algo al respecto, pero al menos lo que yo siempre trataba de decirles era, para lo que necesites, me tienes a mí, si quieres hablar hay que hablar, o sea, trataba siempre de hacerles plática, si me llama, o sea, estar siempre para lo que necesiten, si es cuando, bueno, me mencionaban este tipo de cosas, tratar en clases, sacarles una sonrisa o no sé, siempre era algo que intentaba hacer. Qué linda, Eli. Sí, bastante acertado, la verdad. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, sé de qué harían si estuvieran en esa posición, no necesariamente si lo han pasado, pero bastante acertado lo que menciona Eli. Y como mencionaron en el video, pues está el tema de no juzgarlo, darle pues otra perspectiva y de cierta forma un respiro y ofrecer una escucha activa, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más?
Dale a la siguiente carita, porque no nos dan el tiempo. Ok. Y como muy bien mencionaron, más adelante vamos a ver el qué hacer. Y rápidamente mencionar pues algunos de los factores e indicadores, aparte de los que ya han mencionado en el video, ¿no? El tema de cambio brusco de humor, cambio brusco de rutinas en la persona, o cambio brusco de ciertas conductas que la persona normalmente no las hace. Están otros factores más a nivel epidemiológico, que está el tema de las pocas habilidades sociales que pueda tener una persona, y considerando de que habilidades sociales no solamente es el saber interactuar, ojo, sino el cómo solucionar ciertos problemas frente a las personas, ¿no? Que llámense frente a una exposición, frente a un examen, por ahí las puede limitar o predisponer de cierta forma. El tema del optimismo, ¿no? Que puede estar bastante relacionado al tema de la autoestima y también depresión, que de por sí se va a ver, muchos la vinculan, ¿no? Pero lógicamente no todas las personas que tienen depresión tienen ideación suicida o a la inversa. Los conflictos interpersonales, que en lo general van a ser estos los puntos detonantes, llámese ruptura de pareja, conflicto con los padres, etcétera, van a ser entre los principales factores detonantes. Problemas financieros, como ya les había mencionado, ¿no? No va a ser lo mismo de cuando están con carencias económicas, porque hay muchas necesidades que satisfacer y se van a ver mucho más limitados. Ya sean antecedentes de abuso, que incluso hay una teoría de cuando vean la sección, digamos, suicidio infantil, donde sí hay cierta predisposición, o ya desde la infancia, si es que hay un tema no solo de abuso, sino de entorno hostil, pues ya de por sí la persona se va a ir predisponiendo a tener ciertas conductas autolesivas de mayor, ¿no? El consumo de drogas desde una perspectiva de ya adicción, que si bien en algún momento el tema del ciclo adictivo va a ser porque este es básicamente una satisfacción insana de ciertas necesidades. Y bueno, lógicamente en la depresión, ¿no? Dale a la siguiente, quiero. Estos son los factores principales, ¿no? Que fueron encontrados en el 2018. Y ya en otros estudios, pues ya, acá van a estar las características que ya he mencionado anteriormente, el tema de carencia del sentido de vida, manejo de las emociones, y ya en lo que es el tema protector va a estar pues la resolución de conflictos, el optimismo y el autoestima. Una en el siguiente. Bueno, estos son más datos bibliográficos, no hay mucha vuelta que darle. Uy, se duplicó. Dale a la siguiente, Guerita. Ok. En el video mencionan de que si nosotros pensamos de que una persona se va a suicidar, pues es mejor no dejarla sola y acudir al servicio de salud. Es bastante acertado. Ahora, esto es para la persona en general, ¿no? La población en general que puede tener este tipo de alerta. Ahora, pónganse en la situación de que ya la llevaron al servicio de salud y ustedes son el psicólogo o psicóloga que la va a atender en ese centro, ya sea de emergencia, centro de salud, etcétera. ¿Qué hacemos nosotros cuando ya llegó a nuestro consultorio y la persona, el familiar, amigo, etcétera, viene todo asustado y nos dice, señorita, me ha mencionado que se quiere matar o tal cosa, cual cosa, ¿no? Y lógicamente haciendo alusión al tema de riesgo suicida. Ya una vez que están en sesión, o también si digamos durante sesión su paciente les menciona, no he tenido ciertas ideas de terminar con mi vida, el primer paso es identificar el nivel de riesgo. Por lo general lo dividen en 3 niveles, en bajo, medio y alto, ¿no? Considerando el bajo, donde pues la persona ha considerado o ha tenido cierto pensamiento en cuanto a la muerte, ¿no? Ideas de acabar con su vida, ¿no? Pero solamente lo ha pensado. No ha llegado al tema de ver posibilidades, a ver la factibilidad de esta. Hasta ahí solamente lo ha pensado. Ese es un riesgo bajo. Si ya es un riesgo medio, estamos hablando de cierta planificación de por medio, ¿no? Que la persona ya tiene incluso algunas herramientas a la disposición que lo puede llevar a hacer eso. Bueno, esto ya entre medio y alto. Pero si ya lo ha planificado, ¿no? Y en algunos casos sí, ¿no? La persona también te relata, yo he pensado hacer esto, y tienes los elementos, sí, esto. Ya lo tiene como que más configurado. Y en un riesgo medio, y en un riesgo alto, lógicamente, es ya cuando la persona...
no sé, ha habido alguna crisis, como mencionaron en el video, que también se le llama factores precipitantes, donde ya la persona pues se siente, es muy probable que si termina la consulta, pues la persona vaya a cometer, porque básicamente ya tiene las condiciones, ya tiene las herramientas. Dale la siguiente, Kiara. A ver, en el riesgo bajo, nosotros podemos, dale la siguiente. Bueno, ahí está más detallado, los factores, ¿no? ¿Y qué hacer en estos casos? A ver, en el caso de, hay un protocolo de BT incluso para los casos de alerta suicida, ¿no? Pero en este punto van a estar los aspectos generales que se aplican para cualquiera, ¿no? El tema de básicamente escuchar a la persona, como muy bien lo han dicho, o brindar la escucha, ¿no? Mostrar lógicamente un genuino apoyo, tomar en serio la situación, no hacer bromas en ese momento, ya que puede ser peligroso, ¿no? Si vemos que la persona pues lo está diciendo en un sentido de abrirse y bromearle, puede tomarlo como que lo estamos tomando a la ligera o que no valoramos su vida. Preguntar acerca si es que sí ha tenido intentos previos o es la primera vez que lo está pensando, etcétera. Lógicamente esto aumenta el riesgo de que lo vaya a cometer. Explorar las posibilidades de que se vayan a cometer. Ya esto va bastante relacionado al tema de evaluar el nivel de riesgo. Y lógicamente, bueno, identificar, ya a partir de acá entra en juego el protocolo. Una vez que nosotros ya sabemos el nivel de riesgo que tiene la persona, lo otro es preguntar por los factores de riesgo o la red de contención con la que nosotros podemos contar, ¿no? Bueno, dependiendo también el nivel en el que haya venido la persona. Si es un riesgo bajo, no preguntarle, y bueno, ¿qué es lo que te ha llevado a pensar tal vez, ¿no? Tal vez ver también los factores detonantes, o en qué momento pensaste en quitarte la vida o en temas sobre la muerte, ¿no? Ah, no, cuando hubo problemas con mi mamá, con mi papá. Ah, bueno, tú consideras a ellos bastante importantes, sí, ¿no? Ok, y digamos, ¿qué te sacó de ese entorno, de esa rumiación? Puede ser mi amiga, mi hermano, mi enamorado, etcétera. Si está en un riesgo medio de planificación o en un riesgo alto incluso, el preguntarle, ¿no? En la planificación, mira, si ya lo tienes todo pensado, ¿por qué es que aún no lo has, o bueno, qué es lo que te impide realizarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahora estoy tranquilo, no tengo esa necesidad, o el problema que tenía pues ha disminuido, etcétera. Y ya en el caso del riesgo alto, o incluso cuando ha tenido ya intentos previos, el consultarle y cómo es que sigues aquí, ¿no? Cómo es que sigues en consulta, cómo es que sigues vivo, qué pasó, que no llegaste a concluir dicho acto. Puede ser, no, bueno, ahí entró mi hermana, mi cuñado, etcétera. Y ya sabemos que cuenta con alguien que está interfiriendo ahí para que llegue a concretar el caso. Por ahí es una forma de evaluar, ¿no? Los factores. O también hay otros que mencionan, ¿no? Estuve a punto de saltar o de colgarme, pero recordé a mi mamá, recordé a mis hijos o recordé a mi primo y ya sabemos que contamos con, de cierta forma, ese es su factor de anclaje. Ojo, hasta ese momento no es que le vamos a decir, ah, mira, no te puedes matar porque piensa en tu mamá, que se va a sentir mal, etcétera. No, no es llegar a eso, sino simplemente identificarlos, ojo. Ya una vez de que sabemos ello, igual, de nuevo, de acuerdo al nivel de riesgo, está el tema de poner las condiciones, ¿no? Si es un nivel bajo, igual se procede lo que con el tema de generar el contrato conductual directamente, bueno, el contrato terapéutico, perdón, donde comprometer a la persona de que para la siguiente sesión, pues la persona no va a intentar atentar contra su vida, sino y motivarla a que pues esto va a depender ya bastante del motivo de consulta por el que venga, ¿no? Si digamos la persona viene para superar ciertas inseguridades, ciertos conflictos, motivarla, ¿no? ¿Sabes qué? Como parte del tratamiento, pues yo necesito que para llegar a hacer esto que fue tu motivo inicial, pues tú te encuentres con vida, ¿no? No atentes contra tu propia seguridad por ahí. Ya si se habla de un riesgo medio,
asegurar el espacio, ¿no? Si ya la persona nos ha comentado pues que lo ha pensado hacer ya sea con navajas, cuchillos, algunos objetos que él encuentre en su entorno, está el tema de comunicar a su entorno, ¿no? Que no deje cerca a él ciertos artículos o que restrinjan este acceso para él. Y ya si es un riesgo alto, lógicamente no, por lo general los derivan, pero sino igual asegurar el espacio y ya incluso dependiendo del tiempo que cuenten en sesión, pueden utilizar alguna de las técnicas cognitivas. Ojo, esto tener bastante cuidado si no tienen prácticas. Hay distintas técnicas para ver el tema de pensamientos irracionales que, como lo vimos anteriormente, van a ser principalmente los detonantes que llevan a la persona, ¿no? Y el tema también de intentar abordarlo desde desesquematizar sus conceptos, van a jalarlo, digamos, de los factores que la persona les haya mencionado, que son las razones por las que ha pensado suicidarse, ¿no? Digamos, si le mencionan, no, yo no sirvo para nada, lo hago todo mal. Bueno, está la clásica, ¿no? De diálogo socrático, donde hacemos ver a la persona de que no necesariamente todo lo que ha hecho ha sido negativo, sino si ya conocemos un poco más del paciente, lógicamente, resaltar las veces en las que ha intentado y pues no le ha ido mal. O puede ser el otro el tema de el magnificante, que clásicamente usan el siempre. Y lógicamente no siempre van a pasar las cosas igual, va a haber excepciones. Por ahí podemos ir viendo. Y también el más clásico, que es el de flechas descendentes, ¿no? El de por qué, por qué, por qué, por qué. Hasta llegar a cierto punto al núcleo que puede estar motivando a la persona y son las razones reales que llevan a la persona a tener esta ideación, etcétera. Dale a la siguiente carita. Creo que con ello acabo. Ay, sí. Listo, chicos. Nada, dale a la siguiente. Recordarles que la línea de ayuda de emergencias del 113 opción 5 para suicidio. Ahí tienen las referencias. Ya igual voy a subir la presentación al Drive para que la chequen. Y nada, en un ratito les paso también el libro. Y si tienen dudas, consultas, las pueden hacer, chicos. Nos quedan 5 minutazos. Pregunten sin miedo, que es mi tema de tesis, así que valen más. ¿Alguna duda, chicos, que les haya surgido durante la ponencia? ¿Algún término que no haya quedado muy claro? Pregunten. Voy buscando el documento, a ver. Sí, Alexander, dale. En mi caso quisiera otra vez volver un poco a lo que dicen las técnicas. ¿Cómo se realizarían y cuáles hay? ¿A las técnicas? Para utilizar con una persona que está experimentando estos pensamientos. ¿Te refieres al protocolo o a la parte de se me fue el término exacto, pero o al de reestructurar las ideas irracionales? Ajá, es ese. Okay. Ya. Esas lo encuentran con más detalle en los libros de TCC, pero bueno, entre los que ahora me recuerdo es uno, el diálogo socrático, que es básicamente, digamos, buscar contradecir lo que la persona nos está diciendo, ¿no? Si te dice, yo siempre, digamos, yo no sirvo para nada, todo me sale mal, ¿no? Y tú puedes ver, es cierto que todo te sale mal y dime, si todo te saliera mal, pues yo creo que ni siquiera hubieras llegado vivo acá, ¿no? Si todo te hubiera salido mal, tal vez no te hubieras ni logrado abrochar la camisa o no hubieras logrado, si estás estudiando, lógicamente, no hubieras logrado ingresar a la universidad o no hubieras logrado aprobar tal examen, no hubieras logrado tal cosa, ¿no? Por eso es importante y lógicamente conocer la historia de vida, conocer algunos aspectos que puedan rebatir sus argumentos. Háganse la idea que entran en cierto debate, ¿no? Donde la persona pues te va a mostrar esto y tú buscas desesquematizar lógicamente ello, ¿no? Una estrategia clásica que se usa en el caso a nivel cognitivo es siempre identificar las palabras totalizadoras, que son el siempre y nunca, ¿no? Porque son totalizadores y como digo, en la vida no todo va a ser lineal, ¿no? O el nunca hago bien las cosas, ¿no? Igual, ir mostrándole.
El otro, el de las flechas descendentes. A ver, digamos, ¿no? Con ese mismo ejemplo, yo nunca hago las cosas bien, todo me sale mal. ¿Por qué crees eso? Ah, bueno, porque, digamos, ayer o yo siempre que intento hablar con mi mamá, pues no me entiende, termino discutiendo con esa persona y que iba a ser un almuerzo tranquilo, pues terminó siendo bastante estresante para mí. ¿Por qué? Porque yo le dije cosas que no debería haberle dicho y mi mamá reaccionó de una forma que tampoco esperaba. ¿Por qué? Bueno, porque ella cada vez que le digo algo se frustra y porque yo creo que ella tiene algunos problemas conmigo. ¿Y por qué? Porque no entiende mucho. Y bueno, a veces es el por qué, ya va, la persona se va dando cuenta llega un punto en el que ese por qué no tiene respuesta, o también el tema de que se da cuenta de que en el fondo no era lo que la persona pensaba, ¿no? De que era autoatribuido, de que su mamá pensaba que era lo peor, etcétera, sino que simplemente era un tema más de regulación emocional de su mamá o que su mamá estaba pues viniendo estresada del trabajo, ¿no? Y la otra que ya se trabaja más en sesión y ya cuando tu paciente está estable, es el registro de pensamientos irracionales, ¿no? Digamos, le das una tareita donde le dices, no, poner la situación y qué pensó la persona, ¿no? Y cómo se sintió, así en 3 columnas básicas, lo que pasó, lo que pensó y lo que sintió. Y ya, ¿no? A lo largo del día y vuelves a revisar. Y ya en la siguiente sesión que lo ves, pues lógicamente te va a mostrar su hojita y tú le dices ya, ¿cuál es el que tú consideras que es más importante o el que te ha marcado más? Y ya, ¿no? Ya, ok, vamos a trabajar con esto, ¿no? Y igual puedes aplicar cualquiera de las dos técnicas. Ujú. Por ahí vi que Ítalo también levantó la mano, creo. Ay, Leonardo, perdón. Dale, Leonardo. Sí, quisiera saber si en el caso del diálogo socrático la persona como que se lo toma muy a la defensiva porque no, estos pensamientos están muy arraigados, ¿cómo se podría llevar entonces? Ah, ya, a ver. Ah, ya, algo también en el caso de suicidio, ojo, y por eso les mencioné que era un protocolo. En el tema de protocolo va a haber un tema de pasos que están siguiendo, ¿no? Como les mencioné, primero está el tema de la escucha, el tema, ¿no? De qué ha pasado, por qué estás así. El otro, el tema de factores, que ya hemos ahondado más o menos en su entorno, y ya recién ahí entramos a lo que es, de cierta forma, el diálogo socrático o la intervención como tal. Y sí, como muy bien dice Leonardo, va a haber aspectos que son bastante arraigados y dentro de la teoría cognitiva hay que distinguir, es como un planeta, ¿no? Con varias capas. Y ahí lo ponen en el punto central, que son esos los más arraigados, no son los pensamientos irracionales, ojos, sino son los esquemas de la persona, que ya marcan bastante el cómo literalmente son parte de su personalidad. Esos esquemas no son los que tocamos en un primer instante. Después, bueno, se me fue el término de la segunda capa, pero ya están las creencias irracionales, donde son por las que la persona en el global de las situaciones se va a ir guiando, ¿no? Y ya la más superior, que son los pensamientos irracionales, que con esos son los que vamos a trabajar en primera instancia, que son en determinadas situaciones ciertos pensamientos o ciertas actitudes que la persona va a ir mostrando. Nuestra idea es justamente ir de capa en capa, ¿no? Desde la capa más externa a la capa más interna. Una vez que nosotros llegamos a lo que tú dices, no hay pensamientos que la persona va a tener arraigados, que no se lo vamos a poder mover, es porque ya llegamos a sus esquemas. Estos esquemas ya son tratados desde, a ver, más modificantes, porque es algo que ya es parte de la persona, que ya lo tiene bastante arraigado y que lógicamente rebatirlos, pues nos vamos a dar con una pared, ¿no? Es básicamente el modificar y el buscar de que estos pensamientos que, digamos, le llevaban a hacer ciertas conductas disfuncionales, pues modificarlo o que lo vea desde otra perspectiva. Ahí sí es necesario cambiar ya no el diálogo socrático, porque tienes razón, puede ser más a la defensiva, sino dar el tema de abanico de posibilidades, ¿no? Y ahí pueden ir mezclando más con la teoría conductual, que es el tema de ver repertorio de conductas alternas, ¿no?
Ponte, yo me siento, o a mí me choca bastante el tema de la homosexualidad, ¿no? Que te diga un paciente, yo a balas, no, no acepto para nada, ¿no? Eso es algo que no, 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 no. Si ya hemos visto que es algo bastante arraigado en la persona, y esta persona, digamos, cuando le hablan de esos temas, pues se echa a pegarle a la persona que le ha dicho, ¿no? Y es bastante agresivo. En lugar de que haga esto, pues buscamos que la persona simplemente, yo qué sé, va a depender, ¿no? Apriete los puños o vea otras estrategias o simplemente busque ignorar a la persona, ¿no? O hacerle ver de que nada gana agrediendo. En caso de la conducta suicida, ¿no? Si vemos tras una discusión, pues la persona se autolesiona, ¿no? Se corta, y ante esto, pues llama la atención de la persona que le está, o ya disminuye, hacerle ver de que uno, que está poniendo en riesgo su vida, y otro de que en lugar de hacer eso, ya tiene una discusión, lo que puede hacer es simplemente cambiar de tema, que en primera instancia puede parecer evitativo, pero puede resultarle. O también el tema de tal vez buscar negociar, ¿no? Rompías en llanto, te molestabas, te cortabas y la persona te consolaba, pero en el fondo seguían con la misma latencia, ¿no? Igual y se repetía. Entonces decirle, no, mira, esto pasa y no crees que en lugar de eso sería concentrarte más en el aspecto principal por el cual te disgustaste. Mm, básicamente ello, ¿no? No sé si más o menos. Aunque también está el tema de que se puede dar esquemas bastante rígidos bajo ciertas condiciones, como en el caso del neurodesarrollo, en el caso, por ejemplo, de autismo o Asperger, hacer trabajarlos a nivel cognitivo es bien, bien complejo por la misma condición que ellos tienen y no nos van a entender muy bien. Ya en ese caso, pues, caballero, aplicar lo que son las técnicas conductuales, ¿no? Que también puede ser la opción de que no, tu paciente para nada no se le va a entrar la técnica cognitiva y así que tienes que recurrir a otros medios. También es válido y así es otra opción, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Sí, Leonardo, dale. Sí, también justamente esa método de abordaje de racionalización, muchas veces los pacientes no, o sea, aunque le hagas así entender, ¿no? Que racionalmente no, este camino no es el correcto, por así decirlo, lo siguen haciendo. ¿Cómo se podría, no, ver eso? Ujú. Claro, hay personas que de por sí, por su historia de vida, son mucho más concretas. Sobre todo, bueno, he visto más en los abuelitos, ¿no? Que les cuesta bastante entender. Desde eso sí, la TCC lo lindo que hace es ponerlo de forma más gráfica, que si por ahí todavía no lo han visto, digamos, es el análisis funcional, donde básicamente graficas lo que sucede, ¿no? Si la persona te ha relatado cierta circunstancia en la que ocurrió un hecho. Bueno, seguimos con el tema de discusión con el enamorado ya. Ocurrió el hecho de discutir con el enamorado. ¿Cómo reaccionó la persona? Se enojó, se frustró y se intentó lesionar, ¿no? Y esto le llevó finalmente pues a sentirse triste, pero a la vez se sintió bien porque su enamorado dejó de gritarle y en lugar de eso pues ya la auxilió, ¿no? Y de cierta forma le dio afecto. Entonces, pero el problema es, pasa ello, vuelven a tocar el tema y se repite el ciclo. Ya habiéndole graficado esto, la persona lógicamente se va a dar cuenta de esto, ¿no? Y dejarle a la persona que ella misma, escoja, digamos, mira, tú te has dado cuenta de que esto produjo esto, produjo esto, produjo esto, y ya lógicamente la persona se va a dar cuenta, ¿no? ¿No te gustaría de que el panorama, y tú crees que al final el problema inicial que era conversar sobre cierto tema X con tu pareja se llegó a solucionar? No, pero tú quisieras que se solucione, lógicamente te va a decir que sí, ¿no? Ah, ya, entonces, ¿qué crees que puedes hacer, no, en este caso? Ya, ¿no? Y ahí es donde sí, también es el tema de darle más opciones concretas, ¿no? El tema de que algo que le funcione. No sé, por ahí va la cosa. Mm, Claro, sí, o sea, sería no tantear, pero sí evaluar, ¿no? Cuál método se le acomoda más. ujú, claro.
Sí, y como mencioné, también no necesariamente abordarlo desde el todo cognitivo. Perdón si estoy con ese sesgo, pero es lo que estoy leyendo ahora más. También está el tema conductual, ¿no? O ya, a veces les funciona hasta el Gestalt, creo. Pero por ello también es bastante importante conocer al paciente, ¿no? Hasta qué punto puedes abordar con él. Y sería como que bastante raro que te choques con eso porque previo a la psicoterapia ya has llevado un proceso de, ponte, entrevista, evaluación, y ya de cierta forma tu paciente sabe a qué se está predisponiendo, ¿no? Y, y eso también es importante. Antes de entrar a la psicoterapia, es el plantear a la persona qué se va a lograr y qué va a ser, posiblemente qué se va a trabajar y qué va a ser, necesario cambiar, ¿no? Y la persona se tiene que comprometer a que está dispuesta a poner de su parte. Si no hay este compromiso antes y si no hay esto de la persona, tampoco es que nosotros como terapeutas le vamos a obligar a la persona, sino que la persona está ahí porque realmente quiere estar, a menos que sean casos judiciales, ahí sí es mucho más engorroso. En los casos judiciales, por ejemplo, donde se niegan rotundamente, está el tema de ya condicionar hasta cierto punto porque están bajo la ley, ¿no? Si tú no cumples esto, pues no, puede ser desacato, etcétera, de cosas o etcétera de consecuencias, ¿no? Pero bueno, ya son casos más forenses, ¿no? Lógicamente, antes de eso, tu paciente debería haberse comprometido a que se iba a poner de su parte en terapia, porque si no, no vas a avanzar con ningún paciente. Ay, Leonardo. Sí, sí, chicos. Mm, eso también. A veces hay que dejar ir al paciente. Ah, ya. Ya les pasé el documento, chicos. Por ahí si lo quieren chequear. Es un libro que resume bastante bien. Álvaro, vi que levantaste la manita. No sé si hay algún otro alcance. Ah, ya está. Gracias, Carita. Ya. Creo que eso sería todo por ahora, chicos. No sé si querían ver el video de Ítalo, ya nos estamos pasando un poco de la hora. No sé si dejarlo ya para que lo puedan ver. Es un video bastante interesante de otra perspectiva para ver el suicidio, como había dicho Ítalo. Y ya, pues lo pueden ir revisando si es que quieren. También puse algunas imágenes en el WhatsApp del suicidiómetro y aquí de una exposición que tuve también acerca de lo que eran esquemas mentales y creencias fundamentales, por si quieren leerlo un poquito. Pero se entendía más con la explicación, ¿no? Hablando de que los esquemas mentales es más como las gafas que tenemos para ver la vida, de cierta forma. Pero ya, tal vez lo expliquemos en otro momento. Le gustó mucho la exposición de hoy. Sí, estuvo muy interesante la exposición de hoy. Muchas gracias, Carmen. Muy informativa y también todas las preguntas que hicieron al final. Gracias, chicos, por también interesarse y preguntar, ¿no? Animarse a preguntar. Con eso ya estaríamos cerrando. Creo que te faltaría nada más la fotito final. Así que si pueden ir prendiendo sus camaritas para ya la fotito y ya vimos. Y ver, chicos, los que no lleguen a poder, como no sé, está Samir, creo que no está Samir, como Samir, pueden ir avisando por el chat para ya ir viendo quiénes sí pueden, pues. Ítalo estrenando cámara, guavos. Dile un aporte. Wow, es nueva, wow. Aplausito. Mi cámara cada día se ve peor, ayuda. Antonio no puede, guavos. Evelyn Chapayanca. Ya. Ahí está Samir. Ya. Entonces, solo quedaría Domingo y José Luis. No sé si Domingo dijo algo, creo que no. Bueno, como no comenta nada, ya creo que vamos a tomar la fotito nada más. Ya, a ver. Ya. 3, 2, 1. Ya, ya está. Ya, chicos, muchas gracias.
Y ya, sería todo por ahora y estaré mandando la fotito. Bye bye, cuídense. Muchas gracias. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Nos vemos, cuídense.